Bueno, siguiendo entonces con la tercera clasificación de los fitoquímicos, que vimos que se clasificaban en terpenoides, en compuestos fenólicos y en tercer, digamos, lugar teníamos los compuestos azufrados. Aquí tenemos otra vez a la familia de las aliáceas y a los glucosinolatos. Dentro de las aliáceas tenemos, por ejemplo, digamos, a alimentos como el ajo, la cebolla, el puerro, y digamos los que más se destacan o por mencionar los más importantes, tenemos aquí a la alina, a la lisina, al ajoeno, al dialil sulfuro, entre otros. Y dentro de los glucosinolatos, que son conocidos más de 120, ¿sí? Vamos a mencionar al isotiocianato o también denominado isotiocinato, el sulforafano, el indol 3-carbinol, que corresponde a la familia de crucíferas como el repollo, el brócoli y el rábano. Entonces allí completamos esa clasificación donde veíamos de vuelta a los compuestos bioactivos de origen animal y que estos se clasificaban en tres grandes familias. En cuanto a la biodisponibilidad, podemos decir que la biodisponibilidad corresponde a una serie de procesos que permiten la accesibilidad. ¿Para qué? Para que los compuestos sean absorbidos una vez liberadas de la matriz alimentaria y posteriormente superar una serie de barreras, o le llamaría yo también factores, como es el caso de la solubilidad, la permeabilidad, el metabolismo, la distribución y la captación por las células donde, digamos, actúan y su posterior excreción. O sea que la biodisponibilidad podríamos decir básicamente que es qué tan disponible está o eh, eh, qué tanto el alimento puede ser absorbido por el organismo, ¿sí? Teniendo en cuenta estos factores que, digamos, hacen que realmente el alimento se encuentre o no en una situación, digamos, como para ser absorbido. Entonces vamos a ver que en el caso de los compuestos bioactivos, esta biodisponibilidad también se ve limitada por varios factores. Uno de los factores justamente es la microbiota. ¿Por qué? Porque hay varios fitoquímicos que según trabajos de investigación, estos están presentes en alimentos como precursores, ¿sí? Pero que deben hidrolizarse previamente para ser absorbidos. Es decir, que nuestra microbiota es la encargada prácticamente de generar estos metabolitos secundarios a partir de estos, digamos, compuestos bioactivos y a partir de allí recién podrían ser absorbidos, ¿sí? También tenemos que los sistemas enzimáticos responsables de esa hidrólisis pueden condicionar la biodisponibilidad. Quiere decir que esto es también un factor muy individual y es clave. ¿Por qué? Porque va a depender de la microbiota de cada persona para que, digamos, esos compuestos bioactivos se puedan hidrolizar para que realmente estén disponibles para su absorción. También hay trabajos que muestran, ¿verdad?, que para muchos flavonoides la biodisponibilidad es mayor porque pueden ser metabolizados por la microbiota, ¿sí?, dando ácidos fenólicos simples activos. Entonces, una vez más, podemos decir que la microbiota es un factor clave dentro de lo que es la biodisponibilidad de ese compuesto bioactivo. Y también decir que el colon es potencialmente una fuente de bioactivos que pueden actuar local o sistémicamente, ¿sí? En general, los flavonoides presentan una baja disponibilidad o biodisponibilidad, ¿sí? Esto haciendo referencia a ciertas familias, porque los compuestos bioactivos de origen vegetal, como se desprenden de tres grandes familias, no todos tienen la misma biodisponibilidad. Entonces, aquí damos ciertos ejemplos, pero vamos a ir trabajándolos con también artículos científicos donde vamos a ir viendo cómo esto se va, digamos, desarrollando a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que, digamos, los alimentos funcionales tienen, digamos, su origen desde el año 1980 para arriba, o sea, es prácticamente, es como una ciencia nueva donde se van viendo también con trabajos de investigación ciertas situaciones que antes no se sabían, que hoy tenemos evidencia y respaldo de que así es. Y en el caso de los antioxidantes, que por su naturaleza y función son susceptibles a la oxidación y esto puede también limitar la estabilidad
durante el almacenamiento, procesado o digestión del alimento, y esto haciendo referencia ya, por ejemplo, al plano de preparación de los alimentos cuando trabajamos, por ejemplo, con un jugo de naranja, un jugo de pomelo. Cuando exprimimos ese jugo, sabemos que si pasa una hora y no se consume prácticamente la vitamina C, como es volátil, se pierde y entonces el alimento ya deja de tener, digamos, ese micronutriente que podría generar un efecto beneficioso en el organismo. Entonces también, aparte de la microbiota, hay otros factores que vamos a ver, ¿sí? Como por ejemplo, aquí vamos a ver que la técnica dietética es un factor determinante también en esa biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver como en el caso de los carotenoides, el tratamiento culinario, o sea, estamos hablando de cuando uno trocea, cuando uno corta o lo adiciona con pequeñas cantidades de aceite u otro tipo de grasa, ¿verdad? Aumenta la cantidad que se absorbe. O sea, tiene mucho que ver aquí el factor, digamos, técnica dietética. También porque nosotros podemos permitir que ese alimento esté más biodisponible si le agregamos o le hacemos algún tipo de tratamiento. En el caso de los glucosinolatos, la biodisponibilidad depende en gran medida de la manipulación del alimento también, del troceado que hagamos, de la masticación, de la cocción también, ¿sí? Que va a permitir, digamos, que aumente esa biodisponibilidad. Y en el caso del licopeno, que en este caso el tomate es conocido, uno de los más conocidos por contener este compuesto bioactivo, se sabe que la biodisponibilidad de este compuesto aumenta con el calor. Entonces, son ciertas, digamos, cuestiones que tenemos que ir manejando, que no es igual para todos los compuestos bioactivos, pero vamos a ir viendo, como ya les mencioné, en otros materiales, en trabajos de investigación realizados, que cómo se va manejando esta biodisponibilidad, pero sí saber ya de manera macroscópica que digamos, la microbiota es un factor clave, así como también la técnica dietética. El papel en la salud. Este también es un punto muy importante que nos convoca a lo que es la asignatura. ¿Por qué? Porque dentro de la carrera nosotros lo vamos a ver más. Si bien tenemos que manejar cuáles son los compuestos bioactivos, su naturaleza, su biodisponibilidad, acá al final de cuentas es qué beneficio le aporta esto a, digamos, a la persona que consume. Entonces, el papel en la salud está involucrado en prevención de enfermedades cardiovasculares, en enfermedades coronarias, en el infarto cerebral, en la hipertensión arterial, también en diferentes tipos de cáncer, que está demostrado que previene, ¿verdad? En el caso del cáncer de próstata, de mama o de algún cáncer gastrointestinal, también en enfermedades neurodegenerativas, también en enfermedades inflamatorias, en las enfermedades oculares como la degeneración macular asociada a la edad, también cataratas, también otras enfermedades crónicas no transmisibles conocidas como la obesidad, diabetes, ¿sí? También en el marco, digamos, de lo que es la longevidad y también en el caso de la osteoporosis. O sea, aquí lo importante es saber qué beneficios me da en la salud para que yo pueda realizar a partir de ello ciertas estrategias o pueda saber seleccionar el tipo de alimentos y la forma en la que voy a consumir para que esto realmente sea biodisponible y sea aprovechable por, digamos, mi organismo. Entonces vamos a ver que dentro del papel en la salud, que esto también merece una atención especial. ¿Por qué? Porque vamos a ver otros capítulos donde vamos a hacer esa relación que existe entre determinados alimentos y ciertas enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Por el efecto que tiene el efecto antioxidante, antiinflamatorio, en la actividad antimicrobiana, un efecto hipotensor, en el caso del efecto hipocolesterolémico, como estimulador del sistema inmunitario. O sea, se le adjudican varias bondades que vamos a ir viendo que también tienen su injerencia o su intervención o su influencia, ¿verdad? En la modulación de la expresión genética, en la detoxificación de cancerígenos, en la protección de nuestro ADN, en la inducción de muerte celular o apoptosis, ¿verdad? En la modulación del perfil lipídico, también, ¿verdad? En la modificación del perfil hormonal. Por citar, digamos, los papeles benéficos que cumplen estos compuestos bioactivos en la salud, que son innumerables realmente, pero que merecen una mención especial. Y aquí tenemos un resumen realmente de los beneficios para la salud, donde ustedes van a poder ver las familias en la columna izquierda con algunas fuentes y las evidencias para los siguientes efectos, donde tenemos clasificado por letras
y aquí van a ver sus efectos. O sea, en realidad, cuáles son los beneficios o, digamos, las acciones de esa familia de compuestos bioactivos. Vamos a ver aquí, en el caso de estos, los polifenoles, como vimos en la gran familia, los polifenoles que tenemos aquí prácticamente tienen efecto, a ver, anticancerígeno, antimicrobiano, antioxidante, tenemos antitrombótico, inmunomodulador, antihipertensivo, ¿sí? Antiinflamatorio. Prácticamente, a ver, solamente la H no tiene, solo tiene, y también tiene hipoglucémico incluso. O sea que vamos a ver que hay ciertas familias que tienen incluso, aportan mayores beneficios que otros, ¿verdad? Así como también los órganos sulfurados como el ajo, la cebolla y los puerros, ¿verdad? Entonces, la idea de conocer estos beneficios que otorga para la salud después que yo tenga las herramientas para poder incluir y realizar opciones que puedan, digamos, beneficiar a la persona a quien yo le prescribo o le oriento o le sugiero ciertas combinaciones de alimentos que van a, digamos, potenciar estos efectos beneficiosos para la salud. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir entonces? Que los compuestos bioactivos son aquellos componentes que aportan beneficios para nuestra salud, que éstas se clasifican según origen en animal y vegetal. Hablamos que también la clasificación según la funcionalidad era en nutrientes, prebióticos, probióticos, simbióticos y en no nutrientes, que aquí estaban los fitoquímicos, que digamos es el capítulo donde nos, en realidad el ítem en el que más ahondamos por las familias, ¿verdad? Que vamos a ver aquí de los terpenos, los compuestos azufrados, los compuestos fenólicos, con sus fuentes dietéticas, la biodisponibilidad que tenían que ver con factores claves, ¿sí? También con la microbiota, con la técnica dietética y cuáles eran los efectos positivos para la salud y que por qué, digamos, tienen tanta relevancia y tanta trascendencia, digamos, a nivel de lo que es nuestra salud. Bueno, posterior a esto, entonces, les va a quedar un material en el aula virtual en el cual van a tener que trabajar sobre compuestos bioactivos de los vegetales, en los cuales van a tener que hacer una lectura, ¿sí? Y un breve resumen, digamos, del material, que sería como un ensayo en el cual ustedes hacen un resumen de los puntos más importantes sobre los cuales se trabajaron en ese material de revisión. Bueno, entonces así termina nuestra clase. Les dejo aquí nuestra bibliografía básica y complementaria, en las cuales también pueden ver las informaciones que tienen al respecto. También son, digamos, bibliografías en las cuales se basa la asignatura. Obviamente nosotros vamos a complementarlos con otras bibliografías más que tienen que ver con trabajos de investigación más recientes. Y bueno, vamos a continuar entonces en la siguiente clase con compuestos bioactivos parte 2.